Ley 168/21. Considerando primero, que la Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015, establece las garantías y derechos de los administrados y el debido proceso que deben respetar en el ámbito de sus funciones las instituciones públicas, en virtud de lo cual se debe contar con una normativa adecuada y compatible con los preceptos constitucionales. Considerando segundo, que la Ley 3489 de 1953 para el régimen de las aduanas y sus modificaciones, por su antigüedad es omisa en cuanto a diversos principios de derecho aduanero, no recoge los avances económicos, jurídicos, tecnológicos e institucionales del país y no es compatible con los acuerdos y compromisos internacionales en lo que respecta a la facilitación de comercio, de control y procedimientos aduaneros. Considerando tercero, que la Ley 3489 mantiene aspectos que no son propios de una legislación aduanera, a la vez que existe una dispersión de los regímenes aduaneros contemplados en diferentes normativas. Considerando cuarto, los diferentes acuerdos comerciales suscritos por la República Dominicana, entre los que se destacan el GATT/94, OMC, el DR-CAFTA, EPA y el CARICOM, y las negociaciones multilaterales que se están efectuando en la actualidad dentro del marco de la Ronda de Doha, hacen que el país transite por un proceso de apertura comercial y de integración económica internacional, de lo que se desprende la urgente necesidad de que la República Dominicana posea una normativa actualizada y reorientada a las nuevas tendencias del comercio exterior. Considerando quinto, que la República Dominicana aprobó, mediante resolución 119/12, el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, Convenio de Kioto revisado, y la entrada en vigor en fecha 22 de febrero de 2017 del Protocolo de Enmienda, según el cual fue insertado el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio en el Anexo 1A del Acuerdo de Marrakech y, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, se hace necesario que se implementen normas compatibles y hagan viable la aplicación de este convenio y protocolo de enmienda en referencia. Considerando sexto, que la Dirección General de Aduanas ha accedido a las nuevas aplicaciones de la tecnología de la información, destinadas a permitir el seguimiento de los procedimientos aduaneros a través de los medios electrónicos e informáticos, posibilidad no reflejada ni contemplada en la legislación aduanera vigente. Título I. Del objeto, objetivos, ámbito de aplicación y definiciones. Artículo 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto regular lo relativo al régimen aduanero en la República Dominicana. Artículo 2. Objetivos. Esta ley tiene como objetivos: 1. Facilitar y agilizar las operaciones de comercio exterior. 2. Controlar y fiscalizar el paso de las mercancías por el territorio aduanero. 3. Percibir los tributos establecidos por ley y la persecución de las conductas ilícitas que atenten contra la gestión y el control de carácter aduanero y de comercio exterior. 4. Desarrollar y administrar la ejecución de los preceptos de la legislación y de los tratados internacionales de los que la República Dominicana forme parte, en el ámbito de sus atribuciones, y 5. Generar las estadísticas aduaneras y de comercio exterior. Artículo 3. Ámbito de aplicación. Esta ley y sus reglamentos regulan el ejercicio de la potestad aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre aduanas y las personas naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso, salida y tránsito de mercancías del territorio aduanero, las obligaciones tributarias aduaneras y obligaciones aduaneras no tributarias que se derivan de ellas, mediante la adopción de mecanismos de simplificación, facilitación y control de las operaciones aduaneras y el uso de sistemas automáticos de intercambio de información. Asimismo, norman los regímenes aduaneros, los tratamientos especiales aplicables a las mercancías, los ilícitos aduaneros y tributarios y sus procedimientos de aplicación. Párrafo. Las obligaciones relacionadas a los impuestos internos que se generen en las operaciones o transacciones de los contribuyentes, con motivo de sus actividades de comercio exterior, continuarán rigiéndose por las disposiciones del Código Tributario, las leyes y normativas aplicables en materia de impuestos internos. Artículo 4. Definiciones. Para los fines de la presente ley, los términos que se indican tienen los siguientes significados. 1. Abandono de hecho. El abandono es de hecho, cuando quienes acrediten tener facultad para disponer legalmente de las mercancías no las retiren de los recintos aduaneros en el tiempo establecido por esta ley. 2. Administración de aduanas.
es la oficina de aduana a través de la cual se realizan las operaciones y procedimientos aduaneros propios de las zonas de jurisdicción aduanera primaria. 3. Admisión temporal para perfeccionamiento activo. La admisión temporal para perfeccionamiento activo es el régimen aduanero que permite recibir en el territorio aduanero, con suspensión del pago de los tributos a la importación, mercancías procedentes del exterior o de otros regímenes aduaneros especiales, destinadas a ser exportadas dentro de un plazo establecido, después de haber sufrido una transformación, elaboración o reparación determinada. 4. Admisión temporal sin transformación. La admisión temporal sin transformación es el régimen que permite recibir en el territorio aduanero, con suspensión total o parcial de los tributos a la importación, determinados bienes para un fin definido y su posterior reembarque, en el plazo que determine esta ley, sin que hubieran sufrido modificación, excepto su depreciación normal debido al uso que se hubiera hecho de ellas. 5. Aduanas, es el organismo del Estado encargado de aplicar la legislación relativa a la importación y a la exportación de mercancías y a los regímenes aduaneros, de percibir y hacer percibir los gravámenes que le sean aplicables y de cumplir las demás funciones que le encomienden las leyes. 6. Aduanas verdes, es la iniciativa de la Dirección General de Aduanas que tiene por misión velar por el fiel cumplimiento de las normativas internacionales expresadas en los acuerdos multilaterales medioambientales, AMUMA, y las leyes nacionales para supervisar y facilitar el comercio legal y detectar y evitar el comercio ilegal de bienes ambientalmente sensibles. 7. Aforo, es la operación aduanera mediante la cual el Servicio de Aduanas, a través de funcionarios expresamente designados, revisa la declaración y valida si las mercancías cumplen con los requisitos exigidos para su entrada o salida del territorio aduanero dominicano, para establecer si su descripción, clasificación arancelaria, valoración y demás aspectos referidos a los elementos que conforman la obligación tributaria aduanera corresponden a lo declarado, con la finalidad de concluir con la cuantificación, liquidación, de dicha obligación. 8. Aforo documental, consiste en el análisis, inspección o verificación documental, de datos e informaciones consignadas en la declaración aduanera y su cotejo con los documentos que la sustentan. 9. Aforo físico. El proceso de aforo físico consiste en el examen, inspección o verificación física de las mercancías, con el fin de asegurar que su naturaleza, calidad, origen, peso, clasificación arancelaria, características o condiciones que las identifiquen o individualicen, cantidad y valor en aduana estén conformes con lo declarado. Asimismo, el aforo físico deberá comprender la verificación de las condiciones del medio de transporte, inspección de la operación de carga y embalaje de las mercancías, el contenedor, su cierre y su sellado o bultos en los casos de carga suelta, corroboración de los dispositivos de seguridad o sellos de la unidad de transporte cuando corresponda, y culmina con el registro en el sistema del resultado de la inspección. 10. Agente de aduanas. Los agentes de aduanas son personas físicas o jurídicas autorizadas, que actúan como operadores de la función aduanera, cuya licencia los habilita ante la aduana para prestar servicios a terceros como gestores en todo tipo de destinaciones aduaneras, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 11. Agencia naviera o consignatario de buques, representantes en el país de los vehículos que realizan operaciones de tráfico internacional. Personas o entidades que actuando en representación del propietario o del armador del buque, intervienen en operaciones mercantiles relativas al transporte marítimo o fluvial de mercancías y, personas, incluyendo prestación de servicios a las naves. 12. Almacenes de depósito fiscal, los locales o recintos privados que funcionan bajo la vigilancia y control de la Dirección General de Aduanas, donde pueden permanecer por un tiempo determinado, con suspensión del pago de derechos e impuestos, las mercancías extranjeras que previamente hayan sido presentadas o entregadas a aduanas. 13. Análisis de riesgo. Análisis de riesgo es el uso sistemático de la información disponible para determinar la frecuencia de los riesgos definidos y la magnitud de sus probables consecuencias. 14. Apoderado especial de aduanas. El apoderado especial de aduanas es la persona física, laboralmente subordinada a una persona jurídica, encargada de gestionar, exclusivamente, el despacho de mercancías en todo tipo de régimen o destinación aduanera, en nombre y representación de su empleador, quien será el titular de la licencia. 15. Autodeterminación, acto mediante el cual el consignatario, importador o agente aduanal, establece la cuantía de la obligación tributaria y el pago de los tributos adeudados,
conforme las disposiciones de la presente ley y su reglamento. 16. Auxiliar del agente de aduanas, persona física que actúa como empleado del agente de aduanas, acreditado ante la Dirección General de Aduanas. 17. Bulto, mercancía o unidad utilizada para contener esta. Puede consistir en cajas, fardos, cilindros y demás formas de presentador de la mercancía, según su naturaleza. 18. Buque, comprende toda embarcación de 5 o más toneladas brutas de registro, dedicada principalmente al transporte comercial de carga y barra o pasajeros, por vía marítima o fluvial, de conformidad con la clasificación de los mismos, según su uso principal. 19. Cadena de frío, todas las fases que permiten mantener la temperatura y la humedad óptimas del producto en cada eslabón, para garantizar su calidad e inocuidad, desde la etapa de producción hasta el consumo final. 20. Calidad, para fines de esta ley y en lo que respecta al aforo físico, la calidad significa la verificación de aquellos aspectos relacionados con la inocuidad de las mercancías, cumplimiento de las normas que establecen los obstáculos técnicos al comercio, que la presentación y empaque de las mercancías asegure su debida conservación, que el producto no esté contaminado, con presencia de plagas o que se encuentre apto para el consumo. 21. Carta de porte, es el documento que acredita el derecho de propiedad y contiene el contrato celebrado entre el remitente y el porteador para transportar las mercancías por la vía terrestre. Documento equivalente al conocimiento de embarque en el transporte carretero o ferroviario. 22. Certificado de origen, documento expedido por la autoridad competente, un productor, exportador o importador, para dar fe de que cierta mercancía ha sido extraída, obtenida, cosechada, elaborada o producida en determinado país, se utiliza con la finalidad de demostrar que una mercancía cumple con los requisitos para aprovechar las preferencias arancelarias pactadas en un acuerdo comercial, así como para aplicar determinadas medidas de política comercial, como los contingentes, medidas de defensa comercial, entre otras. 23. Centro logístico, es un área ubicada en la zona primaria de jurisdicción aduanera, en el interior de la cual se realizan, por parte de empresas operadoras logísticas, todas las actividades relativas al transporte, a la logística y a la distribución de mercancías, tanto para el mercado nacional como para el mercado internacional. 24. Coeficiente de producción, la cantidad o el porcentaje de productos compensadores obtenidos en el perfeccionamiento de una cantidad determinada de mercancías de importación. 25. Conductores de medios de transporte, persona a cargo de un vehículo. Los agentes o representantes de la empresa de transporte. 26. Congelados, productos que son sometidos y, en consecuencia, su temperatura se reduce entre -18 y -25 grados Celsius. 27. Conocimiento de embarque, documento que hace prueba de un contrato de transporte de carga marítimo o fluvial o lacustre. Documento que expiden las empresas de transporte, como constancia de haber recibido del embarcador o del despachador, las mercancías que allí se determinan, para transportarlas de un puerto a otro en las condiciones que allí se establecen. 28. Consignante, persona física o jurídica que figura como remitente o embarcador de la mercancía, según corresponda. 29. Consignatario, persona física o jurídica a cuyo nombre está dirigida una mercancía en el conocimiento de embarque o documento que haga sus veces. 30. Consolidador de carga, es la persona jurídica, nacional o extranjera, que sin ser porteador efectivo, ha celebrado un contrato de transporte de mercancías por el pago de un flete, subcontratando servicios de transporte marítimo, aéreo y barra o terrestre, emitiendo conocimientos de embarques, guías aéreas y conduces, hijos o nietos, según el caso, por la carga transportada a su nombre. 31. Contenedor, recipiente de transporte de carácter permanente concebido para facilitar el transporte de mercancías. Esta definición incluye los cerrados, de costado abierto, de techo abierto, de plataforma, cisterna, isotérmico, frigoríficos, caloríficos, de temperaturas controladas y los de uso para transporte aéreo. 32. Control de inventario, es un mecanismo que garantiza mantener actualizado el manejo de las mercancías por parte de las empresas que están bajo algún régimen aduanero. 33. Comité Nacional de Facilitación del Comercio, es el organismo integrado por los sectores público y privado,
que funciona como mecanismo de diálogo permanente para abordar los temas vinculados a la facilitación comercial y logística, además de hacer las coordinaciones internas para la implementación del Acuerdo de Facilitación Comercio de la Organización Mundial del Comercio. 34. Declaración aduanera, acto que constituye la manifestación de la voluntad mediante la cual el consignante, consignatario, importador, exportador o su representante, somete la mercancía a un régimen aduanero para su despacho, y en la que se suministran los detalles que aduanas requiere para la aplicación del régimen seleccionado. 35. Depósito aduanero temporal, es la situación en la que se encuentran las mercancías almacenadas bajo control de aduanas en una zona portuaria administrada por autoridades portuarias o concesionarios de los servicios de operación portuarios o aeroportuarios, en un lugar debidamente habilitado por autoridad competente, sin pago de derechos e impuestos, hasta el momento de su destinación aduanera. 36. Depósitos o centro de operación logístico, es la modalidad de depósito en el que las mercancías se encuentran en condición suspensiva de derechos e impuestos hasta tanto se presenten a los regímenes u operaciones aduaneras establecidas en esta ley. Esta modalidad incluye el almacenamiento de las mercancías en recintos habilitados como extensión de la zona primaria aduanera. 37. Desperdicios, mercancías recuperadas de un proceso de producción, perfeccionamiento o destrucción de bienes o mercancías. 38. Drawback o reintegro, el drawback es el régimen aduanero que permite, en el momento de la exportación de mercancías, obtener la restitución total o parcial de los derechos y los impuestos a la importación que hayan gravado, ya sea las mercancías mencionadas o los productos contenidos en las mercancías exportadas o consumidas durante su producción. 39. Empresa operadora de centro logístico, es la persona jurídica, constituida bajo cualesquiera de las formas societarias establecidas en la legislación vigente, debidamente autorizada por la Dirección General de Aduanas, la que tendrá a su cargo proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar el centro logístico, y en particular, suministrar las infraestructuras y equipamientos comprendidos en el mismo, así como, los servicios que puedan instalarse o desarrollarse en dichas infraestructuras y equipamientos. 40. Empresas operadoras logísticas, son aquellas empresas autorizadas por la Dirección General de Aduanas para operar como tales y suministrar a terceros o a sí mismos los siguientes servicios: almacenaje, administración de inventarios, clasificación, consolidación, desconsolidación y distribución de cargas, empaque, reempaque, etiquetaje, reetiquetaje, embalaje, reembalaje y fraccionamiento de productos, refrigeración, reexportación, separación, transportación, así como, cualquier otra actividad propia de la logística que contribuya a facilitar la competitividad de las empresas. 41. Empresa transportista internacional, es la empresa debidamente autorizada por institución competente, que por sí o por medio de otra que actúa en su nombre, ha celebrado un contrato de transporte de mercancías con un embarcador, propietario de las mercancías o quien haga sus veces. Cuando la empresa transportista, a su vez, ejecuta el contrato de transporte o realiza físicamente el transporte de una mercancía, se le denomina transportista efectivo. Las empresas por ciento transportistas pueden ser transportistas aéreos, transportistas marítimos o transportistas terrestres, de acuerdo con la modalidad de transporte. Las empresas transportistas pueden actuar por sí mismas o por representación, en este último caso, se denominarán agentes consignatarios de buques o agentes navieros, cuando se trate de transporte marítimo, consignatario de aeronaves, cuando sea por vía aérea, o consignatario de medio de transporte carretero o ferroviario, por vía terrestre. 42. Instituciones paraduaneras, se consideran como tales, las que por mandato de leyes, decretos o reglamentos intervienen en las fronteras aduaneras en la inspección, verificación o comprobación, autorización u objeción, en el despacho de mercancías objeto de comercio internacional o bien con ocasión de la importación, exportación, tránsito u otras operaciones y destinos aduaneros de las mercancías. 43. Equipos de inspección no intrusivos o invasivos, son equipos utilizados para inspeccionar medios de transportes, contenedores, mercancías y personas, con el uso de tecnologías no invasivas, tales como rayos X, rayos gamma, entre otras. 44. Especies náufragas, son los objetos o mercancías salvadas o recuperadas de una embarcación siniestrada, tengan estos valor comercial o no.
Este concepto también es aplicado, mutatis mutandis, a las mercancías recuperadas luego de cualquier siniestro ocurrido a cualquier medio de transporte de uso comercial, aeronave, ferrocarril o camión. 45. Exportación, es la acción de enviar mercancías fuera del territorio aduanero al extranjero a través de las zonas primarias de jurisdicción aduanera, mediante los procedimientos legalmente establecidos. Envío legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el extranjero. 46. Exportador, es la persona física o jurídica que en su nombre envía mercancías fuera del territorio aduanero al extranjero, a través de las zonas primarias de jurisdicción aduanera, mediante los procedimientos legalmente establecidos, ya sea que la lleve consigo o que un tercero lleve la que él hubiera expedido. 47. Expedición indirecta, es el embarque de las mercancías por una administración aduanera distinta a la que registró la declaración y se practicó el acto de aforo. 48. Fianza o garantía equivalente, a los fines de la presente ley se entiende por fianza o garantía aquella que ha de ser prestada mediante fianza de seguro, bancaria o cualquier otro tipo, independientemente de que sea autónoma o accesoria y a satisfacción de la autoridad aduanera, para cubrir derechos e impuestos y posibles sanciones, tomando en cuenta el nivel de riesgo del operador aduanero. 49. Gestión de riesgo, es la aplicación sistemática de procedimientos y prácticas de gestión que proporcionen a la Dirección General de Aduanas la información necesaria para manejar los movimientos o envíos de mercancías, recepción de medios de transporte, entrada o salida de la tripulación y pasajeros que presenten un riesgo. 50. Guía aérea, documento que hace prueba de un contrato de transporte de carga aéreo. Documento que expiden las empresas de transporte aéreo, como constancia de haber recibido del embarcador o del despachador, determinadas mercancías para transportarlas de un aeropuerto a otro. 51. Gravamen, es un derecho de aduanas de aplicación general que se cobra sobre las importaciones o exportaciones, cuando aplica. Este término no abarca los derechos antidumping o compensatorio. 52. Importador, es la persona física o jurídica que en su nombre ingresa mercancía al territorio aduanero, a través de las zonas primarias de jurisdicción aduanera, mediante los procedimientos legalmente establecidos, ya sea que la introduzca consigo o que un tercero la traiga para él. 53. Levante de las mercancías, el acto por el cual la autoridad aduanera permite a los interesados la disposición de las mercancías para los fines previstos en el régimen aduanero autorizado, previo el cumplimiento de los requisitos y formalidades aduaneras exigibles. No va resaltado. 54. Libre plática, es la autorización otorgada por la autoridad aduanera y otras autoridades competentes para que una nave, aeronave u otro vehículo de transporte realice libremente las operaciones de embarque y desembarque. 55. Logística, es la actividad que comprende todos los procesos necesarios para la administración del flujo de abastecimiento, almacenamiento de materias primas, bienes intermedios y productos terminados, de manera que estos estén dispuestos en la cantidad adecuada, en un lugar específico de conveniencia para los operadores de la cadena productiva o de comercio, en el momento apropiado, así como el suministro de los diferentes servicios que forman parte del flujo de enlace entre los procesos. 56. Manifiesto de carga, es el documento presentado por el transportista o su representante, con anterioridad o a la llegada o salida del medio de transporte, que contiene la información solicitada por la aduana, relativa a la carga introducida o retirada del territorio aduanero. 57. Manifiesto de carga expresa, es el documento simplificado transmitido electrónicamente que contiene la individualización de las guías aéreas que transporta un vehículo o un mensajero a bordo, mediante el cual las encomiendas se presentan y se entregan a la aduana a fin de acceder al tratamiento de despacho expreso de envíos. 58. Medios de transporte, cualquier nave, aeronave, tubería, ducto, cable, vagón de ferrocarril o vehículo de transporte terrestre, incluidos los remolques y semirremolques cuando están incorporados a un tractor o cualquier medio que le dé locomoción. 59. Mercancía, todo género vendible. Cualquier cosa mueble que se hace objeto de trato o venta. A los efectos del tráfico de perfeccionamiento, se entiende por mercancía, todos aquellos insumos, materias primas, partes o piezas que sean necesarios en el proceso productivo, aunque se consuman sin incorporarse al producto reexpedido, exportado o reintroducido, y siempre que pueda determinarse su cantidad. 60. Mercancía perecedera o caraptaval, toda mercancía que en razón de su composición,
características físico-químicas y biológicas pueda experimentar alteración de diversa naturaleza, por factores como la temperatura, la presión o la humedad en un tiempo determinado, o que inicia su descomposición de forma rápida y sencilla, y que, por lo tanto, exige condiciones especiales de conservación. 61. Mermas, los efectos que se consumen no pierden en el desarrollo de los procesos de perfeccionamiento y cuya integración al producto no pueda comprobarse. 62. Nacionalización, condición en virtud de la cual las mercancías importadas, previo cumplimiento de todas las formalidades necesarias, así como el pago de los derechos e impuestos a las importaciones eventualmente exigibles pueden permanecer en el territorio aduanero de forma definitiva. 63. Normas de origen, son disposiciones específicas desarrolladas a partir de los principios establecidos por la legislación nacional o por convenios internacionales, criterios de origen, aplicados por un país a fin de determinar el origen de las mercancías. Estas se pueden dividir en reglas de origen preferenciales y no preferenciales. 64. Obligación tributaria aduanera, es el vínculo jurídico personal que surge entre el Estado u otros entes públicos y el sujeto pasivo, que tiene por objeto la prestación de un tributo al ocurrir el hecho generador previsto en la ley, relacionado con la entrada y salida de mercancías, hacia y desde el territorio nacional, respectivamente. 65. Oficial de aduanas, funcionario aduanero investido de la autoridad necesaria para intervenir en cada ocasión en que la legislación aduanera así lo indique. 66. Operador económico autorizado, es la persona física o jurídica interviniente en la cadena logística internacional, que luego del cumplimiento de condiciones y requisitos establecidos en la presente ley y el reglamento de aplicación, haya sido certificada como tal por la Dirección General de Aduanas, previa aceptación de viabilidad de las demás autoridades reguladoras de las actividades de comercio exterior, por garantizar operaciones de comercio seguras y confiables. 67. Perecedero, producto que en razón de su composición y características físico-químicas pueda experimentar alteración de alguna naturaleza en un tiempo determinado, por lo que exige condiciones especiales de conservación, almacenamiento, transporte y expendio. 68. Potestad aduanera. La potestad aduanera es el conjunto de atribuciones que esta ley y sus reglamentos de aplicación otorgan a aduanas para el cumplimiento de sus funciones y objetivos y debe ejercerse en estricto apego de la presente ley y del ordenamiento jurídico nacional. 69. Prenda aduanera, es la facultad de aduanas para disponer de las mercancías que no han satisfecho total y oportunamente el pago de derechos e impuestos y demás gravámenes adeudados como obligación tributaria aduanera, conforme el procedimiento establecido por ley. 70. Productos compensadores, los productos obtenidos como consecuencia de la transformación, de la elaboración o de la reparación de las mercancías a las cuales le fue autorizado el régimen de perfeccionamiento activo. 71. Rancho, combustible, lubricante, aparejos, provisiones destinadas al consumo, pasajeros o tripulantes, y demás mercancías que requieren, para su propio mantenimiento, conservación o perfeccionamiento, las naves o aeronaves destinadas a transporte internacional y en estado de viajar. 72. Recintos aduaneros, es la parte del territorio aduanero nacional, donde están ubicados los locales y predios destinados al servicio de las oficinas de aduanas y sus dependencias, muelles, depósitos, pasos fronterizos, campos de aterrizaje o lugares similares, dentro de cuyos límites se realizan las operaciones aduaneras. 73. Reembarque, es la devolución de mercancías extranjeras que no fueron nacionalizadas y se encuentran bajo control aduanero de su país de origen, procedencia u otro destino en el extranjero. 74. Refrigerados, productos que deben ser conservados en un frigorífico o a una temperatura por debajo de la temperatura ambiente, aunque no sea por debajo de -1 grado Celsius. 75. Régimen de zonas francas, es el régimen en el cual las mercancías introducidas en una parte del territorio se consideran como si no estuviesen dentro del territorio aduanero, en lo que respecta a los derechos y los impuestos a la importación. 76. Regímenes aduaneros económicos, regímenes aduaneros utilizados para incentivar el desarrollo y la competitividad de determinados sectores económicos vinculados al comercio exterior, conforme a las prioridades establecidas por el Estado. Algunos regímenes suspensivos y liberatorios son considerados como regímenes económicos. 77. Reimportación, importación al territorio aduanero de mercancías que han sido exportadas anteriormente desde el mismo territorio. 78. Riesgo,
es la posibilidad de que ocurra un evento que afecte adversamente el cumplimiento de la legislación aduanera y del comercio exterior. El riesgo se mide en términos de probabilidad, magnitud y materialidad de la pérdida o lesión. 79. Sistema de control y vigilancia aduanera, es un conjunto de reglas, políticas y procedimientos ejecutados por la Administración aduanera, con la finalidad de evitar y minimizar los ilícitos aduaneros. 80. Sistema de comunidad logística, consiste en una herramienta de servicios que le permitirá a los actores de la cadena logística, efectuar de manera integral a través de una plataforma electrónica, los servicios conexos a las actividades logísticas de los usuarios y hacer enlace directamente con la ventanilla única de comercio exterior, BUCE, o cualquier otra plataforma digital estatal, con el objetivo de contribuir a la facilitación del comercio y el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. Las entidades estatales y privadas que intervengan en el proceso de despacho aduanero, podrán estar interconectadas electrónicamente a través del sistema de comunidad logística para solicitar o brindar los servicios logísticos y hacer enlace directamente al BUCE para el trámite de las autorizaciones, permisos, no objeciones, declaraciones y pagos de las mercancías objeto de importación, exportación, tránsito, o destinada a cualquier otro régimen aduanero. Dicha herramienta contará con la completa colaboración de las entidades estatales vinculadas, bajo el entendido de que dichas plataformas electrónicas propician una mayor facilitación del comercio y la competitividad del país en los mercados internacionales y controles más eficientes. 81. Territorio aduanero. El territorio aduanero es todo el territorio nacional donde la legislación aduanera es plenamente aplicable. Podrán ejercerse controles aduaneros especiales en la zona en que el Estado ejerce jurisdicción especial, de conformidad con los principios del derecho internacional. 82. Términos de comercio internacional o Incoterms, son reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales fijados por la Cámara de Comercio Internacional y que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las dos partes, comprador y vendedor, acerca de las condiciones de entrega de las mercancías y otras responsabilidades que se derivan del acuerdo de compraventa internacional de mercancías. Incoterms es la abreviatura de International Commercial Terms en inglés. 83. Tornaguía, documento de control que se utiliza para comprobar la llegada a destino de una mercadería reembarcada, en tránsito o en transbordo para otras aduanas. 84. Transportista o porteador, toda persona que por sí o por medio de otra que actúe en su nombre, ha celebrado un contrato de transporte de mercancía con un embarcador, propietario de la mercancía o de quien haga sus veces. 85. Transportista o porteador efectivo, toda persona a quien el porteador ha encomendado la ejecución del transporte de las mercancías, o de una parte del transporte, así como cualquier otra persona a quien se ha encomendado esa ejecución. 86. Ultracongelados, aquellos productos que se congelan en tiempo muy rápido, 120 minutos como máximo, y a una temperatura muy baja, inferior a -40 grados Celsius, lo que permite conservar al máximo la estructura física del producto. 87. Valoración en aduanas, es el procedimiento aduanero aplicado para determinar el valor en aduanas de las mercancías importadas. 88. Zona primaria de jurisdicción aduanera, es toda área donde se presten o se realicen, temporal o permanentemente, servicios, controles u operaciones de carácter aduanero. Es el espacio o demarcación integrado por oficinas administrativas, terminales marítimas, aeroportuarias y fronterizas, depósitos públicos o privados, almacenes, zonas francas, fondeaderos y en general, todos los recintos donde los vehículos o medios de transporte realizan operaciones inmediatas y conexas con la carga y descarga de mercancías, y donde las que no hayan sido objeto de despacho, quedan depositadas bajo resguardo de la autoridad aduanera. 89. Zona de jurisdicción aduanera secundaria, es aquella parte del territorio nacional y aguas territoriales no comprendidas en la zona de jurisdicción aduanera primaria, que le corresponde a cada aduana en la distribución que de ellos haga el director o directora general de aduanas, para los efectos de las obligaciones y competencia de cada una de ellas.